Buenos días, ilustre exalcalde de Quito, general Paco Moncayo. Muy buenos días a la distancia. Estará a una distancia muy cercana el también respetabilísimo exalcalde de Quito, señor economista Roque Sevilla. Y aspiramos también a contar con la presencia de una vocería del gobierno del presidente Moreno, que nos hará falta para describir, ojalá, este augurio de paz que encerramos todos, de confianza, de búsqueda de armonía. Estamos en una especie de alerta respecto a las tareas de amigamiento que se han gestado en las últimas horas, de los compromisos que ha adquirido el gobierno nacional frente a las, ojalá ya no exigencias, que no estemos en un conflicto de exigencias, que pacifiquemos los espíritus y que ojalá hasta esta víspera, horas de la medianoche seguramente o de la madrugada de hoy, se hayan solucionado los problemas o dejado en claro que el camino está abierto, que la apertura está marcada, indispensable, necesaria para restablecer el orden y lo que más nos debe interesar, el trabajo. Volvamos a trabajar, ecuatorianas y ecuatorianos, despojándonos y haciendo que, a manera de transeúntes, a manera de conductores, a manera de motociclistas, ¿cómo los llaman a los que conducen motos? ¿Motociclistas sería? Sí, muchas gracias. Descubran sus rostros, porque ya todo pasó. Aspiramos a que todo haya pasado. Y si hay algún elemento adicional que esté en consultas simultáneas, pues como somos periodistas experimentados, y con eso no decimos ningún adjetivo que nos cualifique como superiores, pero somos periodistas que hemos pasado estas y otras más durante más de 40 años y conocemos de estas prácticas. Aspiramos que el compañero ubique a uno de los dirigentes de los sectores campesinos, respetables sectores, de los sectores sindicales, comprometidos desde horas de esta víspera con esta marcha indígena, que sea como fuere, general Moncayo, fue una marcha, como titula el diario El Comercio en su primera página, una marcha indígena pacífica y una oferta agrícola reivindicatoria de parte del gobierno. Ya era hora. General, nos habíamos despreocupado de nuestro agro, de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, por montón de años. Y vea, ayer dio la sensación de que había una suerte de protesta acumulada, de insatisfacción acumulada. Todo era acumulado. Entonces, también los ciudadanos que vivimos en el área urbana, en las grandes y medianas ciudades, tenemos que ser reflexivos y dar cabida a las cosas que hay que dar cabida. Pero descubramos los rostros. Ya no cabe, señor general Moncayo, que andemos tapados el rostro. El misterio ha terminado. Sabemos dónde estamos, dónde nos hemos ubicado permanentemente y qué es lo que estamos apoyando.
Estamos apoyando la reactivación del trabajo, que es lo único que puede hacernos superar limitaciones que hemos tenido tanto en las urbes como en la parte agrícola o en la parte rural, en la zona campesina. Aquí viene un informante y un vocero del gobierno nacional. Me complace saludarle y él tendrá seguramente, general Moncayo, las últimas novedades. ¿Qué tal? Bienvenido, donde usted prefiera. Aguardamos la presencia de una persona que es cumplidísima, pero le estoy vacilando. Ya es hora también de volver a la gracia, de volver al vacile, que es un sinónimo o una virtud hermosa de la aquitenidad, digamos, general Moncayo, el vacile. La marcha indígena pacífica y la oferta agrícola del gobierno, ¿hasta qué punto progresó? Si tienen la bondad de ilustrarme a quién estamos aguardando, a quién estamos esperando este instante. Entiendo que a Roque Sevilla y al vocero presidencial, al que saludamos con entusiasmo. Roque Sevilla ya mismo, y ahora le damos el paso con la venia del general Moncayo, que estuvo, como siempre, en primer lugar de asistencia, que lo agradezco profundamente, al señor doctor Andrés Michelena. Señor ministro de Telecomunicaciones, confidente del señor presidente de la República inequívocamente, compañero leal del primer mandatario, con un informe que nos permitirá enrumbar nuestra plática hasta dónde se llegó en materia de arreglo y de solución de los problemas. Deben haber también circunstancias que aguardan consultas y definiciones de lado y lado. El señor presidente está en este momento en la ciudad de Guayaquil. Gonzalo, buenos días. ¿Cómo está, Bienvenido, Paco? Buenos Andrés. días, gracias por este espacio. Bueno, como usted conoce, Gonzalo, el diálogo con el sector indígena, el presidente lo instauró desde el inicio de su gobierno. Él tenía una imagen que decía: estamos extendiendo la mano a todos los sectores que fueron en el gobierno anterior excluidos de cualquier diálogo, de cualquier conversación. Y hay que retomar que el presidente ha trabajado ya con ellos en varias ocasiones. Se les devolvió la sede de la CONAIE, se dio la seguridad para Pachacuti, se devolvieron las escuelas comunitarias, se ha hecho un trabajo importante con el sector indígena, se ha devuelto al campo algunos sectores en el tema agrícola. Aquí tiene que haber una conversación racional sobre una necesidad nacional del gobierno de eliminar los subsidios que obviamente perjudican no solo al sector agrícola, también a los ecuatorianos. En la movilización, cuando se sube la tarifa, hay una compensación, pero el acuerdo esperemos que se llegue lo más pronto posible. El presidente desde el día miércoles ha propuesto un plan integral de atención para el sector agrícola que viene desde temas de agua, tema agrícola, eliminación de aranceles para cierta importación de productos. Lastimosamente esto también estuvo influenciado, como dijo el presidente de la República, por un caos generalizado con el objetivo de quienes pedían la renuncia de Lenín Moreno, el sector correísta en la Asamblea, quien fue detenido en el Oriente, que es un legislador correísta, por paralizar las operaciones de Petroecuador, ocasionando una pérdida de más de $2 millones. Quienes están detenidos, también un prefecto por paralizar el sector petrolero, también con pérdidas ya de 16 millones. Sin duda aquí ha habido una coalición de quienes quieren y quienes han estado desde el inicio queriendo desestabilizar al régimen, que es Correa y su banda. Desde el primer día en que el presidente Moreno entró a gobernar, desde ese día, a través de tweets, a través de comunicación en redes, Correa lo único que se ha dedicado es a querer desestabilizar el país. Aquí no es cuestión de culpar a nadie, pero sí hay que dejar claro quiénes son los protagonistas de este caos, de este incidente, y quiénes son los que de alguna forma pueden marchar y hacerlo pacíficamente.
El presidente tomó una decisión importante el día lunes, que es ante la posibilidad de que no exista una seguridad específica y de que él pueda ser el centro de un derramamiento de sangre, una decisión muy sabia de trasladar el gobierno a la ciudad de Guayaquil. Aquí no queremos sangre, no queremos muertos, no ha habido, queremos que haya una manifestación pacífica y que el país vuelva a la paz, vuelva al trabajo, vuelva al día a día. Y creo que las manifestaciones en varias ciudades, no solo en Quito, Guayaquil, Santo Domingo, varias provincias se han manifestado por seguir trabajando. Tenemos que crear el clima. Yo creo que ha habido un trabajo de la policía y de los militares de gran nivel. Sin duda ha habido que repeler un caos y un vandalismo durísimo, nunca antes visto en el país. Estas imágenes nunca hemos visto en el país. Los ecuatorianos no somos así, los quiteños no somos así, los guayaquileños tampoco somos así. Estos son análisis y comentarios que ya los hicimos, que ya lo formulamos en la noche de esta víspera. Yo quisiera cruzar especie de andamiaje de transición y ubicar a nuestros ciudadanos más confiables, más significativos, preguntándoles, porque lo de usted, Andrés, para mis oyentes convendría o habría de comprenderse como un acercamiento a un nuevo escenario de arreglo. ¿Dónde están las dificultades para que los ciudadanos que nos van a acompañar a nombre de la comunidad capitalina, la más ofendida en este escenario, con una predisposición a herirla en el fondo de su corazón, digamos, la más abofeteada por las circunstancias? No reciclemos cosas, vamos adelante. General Moncayo, ¿qué nota y advierte usted antes de proseguir con la tertulia con Andrés Michelena ha ocurrido en la ciudad de Quito como una innovación ciudadana para bien y no necesariamente para mal? Entonces, ¿qué ejemplo ha generado la ciudad? ¿Qué referente de conducta, de comportamiento y de respeto? Que no hubo autoridad que la haga respetar, que se mostró huérfana prácticamente de un liderazgo rotundo, como fue el reclamo que hicieron otros precarios ciudadanos que viven en Quito la tarde de esta víspera. Pero, ¿cómo entiende usted el momento que estamos viviendo, General Moncayo? Buenos días. Bienvenido sea usted. Muchas gracias, buenos días. Y bienvenida a La Paz, general. Ojalá. Bienvenida a La Paz, esperemos que así sea. La verdad es que estos han sido días trágicos para la patria. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Ecuador de mañana no va a ser el mismo Ecuador de antes. Igual que usted en el periodismo, yo en la vida militar y en la vida política he visto de todo, pero nunca lo que ha pasado en estos días. El problema fundamental es que ha sido un conflicto en el que se han mezclado intereses de distinta naturaleza y que no ha sido descifrado debidamente por las partes. Hay que hacer un mapa de actores, saber qué intereses están en juego. Esto es conducir la política pública y buscar evitar que se conjuguen los intereses adversos a la paz, a la tranquilidad, produciendo lo que hemos vivido. Aquí hay muchos intereses, Gonzalo. Se está terminando con una institución nociva para la economía, que es esta práctica de 40 años de subsidiar los combustibles. Es nociva, pero si nadie puede, en sano uso de la razón, decir que sea positivo, que me paguen a mí el combustible que yo uso en mi vehículo, que sigamos alimentando a las mafias corruptas de contrabandistas. Más claro, de transportistas pesados. No, vamos en orden. Ese es otro
grupo. El que yo me refiero es los que trafican con el combustible nuestro por las fronteras. Exacto. Y por el mar. Hemos oído inclusive de autoridades en ejercicio que usan sus flotas de barcos pesqueros para contrabandear combustibles y para ir a vender a buques, hasta a los buques de los chinos que vienen a depredar nuestra riqueza marítima. Ese es un sector, y ese sector tiene harta plata y harto que perder. Entonces hay que entender que ellos van a meter plata, van a incentivar para que estas medidas vayan para atrás. Eso sería darle gusto a la mafia criminal que está contrabandeando por aire, por mar y por fronteras terrestres el combustible. Entonces, entendiendo que a este grupo hay que tener un tratamiento específico para ellos. El otro es el sector del transporte, al que usted hacía referencia. También ahí existen pues sectores de poder que se han enriquecido enormemente, y ha sido bueno quizás que la prensa, los medios hayan sacado las fotos y las fortunas que han acumulado en el negocio del transporte. Ese es otro grupo, debe tener otro tratamiento. Bueno, ellos, como ya se ha subido el pasaje a 35 centavos, cosa que cobardemente no han querido asumir los alcaldes, que hablan mucho de autonomías, pero cuando hay que tomar decisiones duras, corren a que les den sacando las castañas del fuego al presidente. Entonces, ellos se van a tranquilizar, han logrado los 35 centavos, que además no digo que sea injusto, porque yo subí el pasaje el 2003 a 25 centavos. Y es evidente que el 2003 al 2019, en ninguna parte del mundo pueden seguirse pagando los mismos pasajes. ¿Y qué estaban haciendo? Subsidiar a medias, y los subsidios son también en este camino caminos de corrupción. Así es que es otro grupo. El indigenado, mire, con ellos, en el gobierno del señor arquitecto Sixto Durán, la marcha indígena, que vienen los indígenas. El presidente consultó a los mandos y le dijimos: presidente, tienen derecho a venir, tienen derecho a reclamar, tienen derecho a protestar, tienen derecho a manifestarse. Y fue ahí que el ejército puso en el Parque El Arbolito, centro de salud, puntos de agua, se hizo una calle de honor, que a la vez que daba seguridad, y marcharon los indígenas sin ningún problema. Entonces, estos actores se dejaron contaminar del correísmo, porque ese fue el punto diferente en esta gran tragedia que hemos vivido. ¿Por qué? Porque todos están reclamando con justicia. Los indígenas se sienten que van a ser perjudicados por las normas. La gente se siente que está mal, que no hay trabajo. Pero con ellos se puede negociar, quizás se logre una negociación adecuada. Pero no puede usted negociar con quien está en plan desestabilizador y golpista, pues, porque ellos no tienen ningún interés en que se negocie y que se llegue a la paz. Para ellos lo que hay que hacer es agudizar las contradicciones para procurar que el caos político se mantenga en su beneficio. Entonces, un poco tarde se da cuenta el gobierno, un poco tarde se dan cuenta los indígenas, un poco tarde se dan cuenta los trabajadores, que están siendo utilizados por esta conspiración subversiva del correísmo para poner fin al gobierno de Lenín Moreno y para evitar que procedan los trámites judiciales que están en marcha, y por eso se asalta la Contraloría y por eso se asaltan las instalaciones de la función judicial. Entonces, miren, un mapa así de complejo requiere una gestión de lo público inteligente. Estamos saliendo gracias a que ha habido una reacción desde la sociedad civil. Estamos saliendo gracias a que no han logrado engañarle al país quienes están detrás del golpe, y por lo mismo ya se desmarcaron
indígenas, trabajadores y otros sectores de esta conspiración. Esta conspiración, naturalmente, da la impresión de que ha sido financiada. Le saludo con enorme expectativa también a su discurso evaluatorio, exalcalde Roque Sevilla. Hombre de experiencias y visiones, más que todo lo segundo, hombre de visiones ejemplares dentro del emprendimiento y del empresariado ecuatoriano. Usted resultó o nos resultó a todos los ecuatorianos un alcalde que dignificó a la ciudad también con un ejercicio de obra y de cumplimiento de las obligaciones que le dio el pueblo de Quito. ¿Qué le ha parecido este otro lado, aparte de lo que usted puede aludir y agregar algo más del diagnóstico formulado por el general Paco Moncayo como exalcalde de Quito? ¿Cómo le ha parecido a usted estos protagonismos nada coherentes en términos de los sectores indígenas, de los sectores sindicales? Yo he abrigado a lo largo de estos últimos días innumerables sospechas respecto a que esto fue orquestado, muy bien preparado, estratégicamente diseñado. Faltó inteligencia, o esa inteligencia se silenció. Y no digo necesariamente inteligencia militar, que ha sido lo de moda atribuir. Hay inteligencia civil que no ha funcionado, porque las cosas que han ocurrido no son gestos de la víspera. Esto se preparó, se financió, y hay que decir lo que algunos compañeros periodistas también han dicho. Hay un expresidente que no puede vivir sin poder. Un enfermo de poder. Está a punto de pegarse un tiro si es que no recobra la presidencia de la República. Ha hecho un sinnúmero de papeles y papelones. Ha hostigado la paciencia pública como usted no tiene idea. Y él es el que ha preparado con toda seguridad y con el apoyo estratégico de uno de los gobiernos latinoamericanos más controversiales, a título de ser un asesor del dictador venezolano. Él ha estado nutriéndose de apoyos y experiencias y sugerencias igualmente estratégicas pero negativas en la nación venezolana. Yo anhelo que el pueblo ecuatoriano racional, que por ventaja es o somos un 90%, si no es más, el 10% lo dejo para la gente que irrogó daños irreversibles y confluyó a un escenario tan conflictivo como el que hemos tenido que atravesar y hasta disimular, porque nos ha avergonzado. No somos todos así. La mayoría de la gente humilde, inclusive de la gente pobre, y nuestros indígenas que no han necesitado ponerse máscaras. Nuestros indígenas siempre su trenza y su faz la exhiben, porque soy un hijo de una tierra indígena. La ciudad de San Luis de Otavalo abriga, y desde niño hemos visto sus conductas y comportamientos. Los indígenas son hombres sanos, mujeres virtuosas,
familias honorables, mucho más que cualquiera del área urbana, que justamente en estas últimas horas denotaron una especie de odio a la capital. Unos vándalos que nos vinieron a azotar con unas prácticas inequívocamente configuradas y ejercitadas con notable audacia y con una suerte de irresponsabilidad y de ofensa a esta ciudad que tanto queremos. Pero sigamos adelante, economista Roque Sevilla. ¿Qué quisiera usted alegar, definir y construir como una hipótesis más certera de lo que ocurrió? El expresidente, al que hemos estado de alguna manera indiciándole todos los ecuatorianos, parece que no se contenta con estar fuera del cargo de presidente de la República y es el que se ha empeñado en traernos este paquete de acciones tan ofensivos a la ciudadanía y a la institucionalidad ecuatoriana y a los sectores marginados a los que hay que ahora sí, aprovechando la coyuntura, responder con agilidad y buena y sana intención. En eso estamos todos de acuerdo. Su parecer, es alcalde Sevilla. Gracias, bienvenido y Gonzalo, muy buenos días. Un saludo muy cordial a quienes nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera tal vez hacer dos comentarios y luego de la situación que hemos vivido estos días y luego la parte positiva para ir por ese camino también. Yo creo que primero el gobierno, evidentemente, porque todos sabíamos cuáles eran las medidas que originalmente se estaban planteando, hizo una jugada de ajedrez y en vez de decidir la elevación del IVA, resolvió algo con lo cual estoy absolutamente de acuerdo y creo que Paco ha dado todas las razones por las que se debía tomar esta medida que es muy valiente, eliminar los subsidios al combustible. Como fue una jugada de última hora, no necesariamente se habían tomado todas las medidas que deberían ser las compensatorias, porque eran complejas, era muy complejo el proceso y fue muy rápida la decisión. Y entonces, claro, esto trae consigo unas consecuencias graves. Esa es la primera idea. Pero la segunda idea es que creo que el Estado y la ciudad de Quito y la ciudad de Guayaquil no estuvieron preparadas para una reclamación tan masiva. Y esto tiene ya un aviso previo, 2 semanas antes o 3 semanas antes en la provincia del Carchi, sin las medidas de ninguna clase. La provincia del Carchi hizo una reclamación pocas veces vista de una provincia que fue realmente dura y absolutamente uniforme. O sea, todos los carchenses hicieron la reclamación y al gobierno le fue un duro trabajo llegar a un acuerdo y arreglar esa reclamación. Pero eso ya era un antecedente. Y a lo que voy es que me parece que la situación general, y esto nos lleva a una conclusión de responsabilidad de los ecuatorianos, la situación general del sector más pobre es realmente desesperada. Y creo que tenemos que cobrar conciencia absoluta de eso y mirar hacia el campesinado y hacia el sector pobre urbano. Yo creo que están pasándola muy mal, sobre todo porque no hay trabajo, no hay oportunidades de trabajo. Yo sé que estas medidas son para que el empresariado en general desarrolle las actividades económicas. Entonces, estas dos ideas creo que son importantes para poder evaluar, porque nos podemos perder un poco en el mensaje que creo que es correcto, por cierto, que había una conspiración y había todo lo que Paco acaba de escribir. Pero hay una cosa de fondo
que no debemos de olvidarnos, porque es muy peligroso creer que solo es una movida de carácter político. Hay un malestar social muy grande por las circunstancias económicas generales del país. Entonces, hay que tener eso en cuenta todo el tiempo para las medidas que vamos a tomar. Permíteme solo para complementar, porque no quiero dejar solo ideas malas. La segunda cosa es la reacción de los quiteños. Y a mí cada vez me da más gusto ser quiteño, haber tenido el honor que tuvo Paco de haber dirigido esta ciudad y ver cómo reaccionan los quiteños. Hemos tenido el gusto con Paco de hacer un manifiesto y luego ayer la reunión convocada por las cámaras de la producción para crear la Junta Cívica. Y luego un plantón que ya lleva 2 días en las Chiris, cuya intención es puramente cívica. Y ayer surgió una idea que me pareció maravillosa, que quiero mencionarla, porque también hay que ver el lado positivo de las cosas. Ayer, entre los ciudadanos alrededor mío, no fue idea mía, dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos una minga de la quiteñidad? Para ir nosotros al centro histórico, en manifestación cívica, simplemente con las familias, con una pala y con una escoba, ir a una gran minga que ya está convocada para el día domingo a las 9 de la mañana, iniciando en San Francisco, para recoger todo el daño que se ha hecho. Yo sé que no se soluciona todo, pero es el gesto cívico de la ciudadanía, decir, nosotros amamos nuestra ciudad y nosotros vamos a reconstruirla. Si vienen vándalos acá a destrozar la ciudad, pues estamos nosotros para defenderla y para reconstruirla. Y aquí viene otra idea que más bien se la dejo al Consejo Capitalino, decir, bueno, nosotros como capital de la República tenemos que estar abiertos a que vengan de donde vengan, del territorio nacional, a presentar su protesta por las razones que sean. Nosotros tenemos que acogerlos. Esa es la característica de una capital. Así que ese es el costo de ser capital de la República. Nosotros no podemos impedir, pero tienen que ser, primero, protestas cívicas y pacíficas, y en segundo lugar, hay unas zonas de la ciudad que ustedes no pueden ocupar. Y yo creo que debemos excluir el corazón del centro histórico para que nunca se puedan hacer manifestaciones en esas zonas. Yo sé que ahí me van a decir, pero es que hay una tradición vieja de ir a San Francisco a la protesta. Pues, señores, lamentablemente eso ya no se puede hacer y hay un límite. Ustedes pueden llegar al arbolito, pueden llegar al panecillo, donde quieran, pero hay una zona de exclusión. Y esa zona de exclusión no solo es una zona en donde está el gobierno central, que es circunstancial. Ya vimos que el gobierno central puede movilizarse a otro lado y no pasa nada. Pero está el patrimonio de la humanidad, está el patrimonio del Ecuador, está el patrimonio de los quiteños, y eso no se puede atentar. Así que yo creo que hay que ver la cara positiva. Ayer, por ejemplo, los empresarios nos reunimos y decidimos, oigan, nosotros también tenemos que hacer algo. No podemos estar con los brazos cruzados. ¿Por qué antes de que el gobierno nos diga que viene una nueva, que tenemos que hacer un ajuste al salario mínimo vital, por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no decidimos hacer una comisión, hacer el cálculo de lo que cada empleado que gana, qué sé yo, hasta $500 o $600, esto es lo que le va a costar el transporte público si se sube, por ejemplo, a 40 centavos de dólar? Vamos a asumir eso. Nosotros en las empresas, esto les cuento ya más anecdóticamente, ya resolvimos eso. Hicimos el cálculo y es una cifra absolutamente manejable. Son $6.56 que habría que aumentar en el salario para cubrir el costo de la transportación de los empleados hasta el trabajo y el regreso, las veces
de viajes que tienen que hacer. Yo sé que hay el tema de la familia adicional que también se incrementa, pero para un hogar pobre cuenta mucho. Eso vale mucho, pues. Claro, por Entonces, supuesto. ¿por qué no asumimos nosotros las empresas? Si vamos a tener una reducción de algunos impuestos, ¿por qué no traspasamos parte de ese beneficio directamente para resolver el problema? Pero no esperando que el gobierno nos diga qué hay que hacer. Nosotros nos anticipamos y hacemos como un gesto de responsabilidad que tenemos en este campo. Así que yo quería mencionar las cosas positivas también, porque si no nos podemos quedar enredados en lo negativo. Gracias. Te agradezco mucho, exalcalde Roque Sevilla. Bueno, el asunto es que los aportes positivos son los que tenemos que insistir, se configuran en realidades. Pero sí necesita este momento el pueblo de Quito, el pueblo ecuatoriano residente en el área de influencia de esta cadena de emisoras, que nos explique, señor ministro Michelena, hasta dónde se arribó en la serie de arreglos y tertulias amistosas que se han dado con algún giro también de reclamo de parte de los sectores involucrados, mala palabra, involucrados, porque me recuerda al principal rufián de esta contienda, el que quiere retornar al poder a como dé lugar y que nos preparó semejante mantel largo al cual no hay cómo adjetivizarlo, sino de la mayor ofensa que el pueblo de Quito y la ciudad ha recibido de un exmandatario. Y también quisiera que nos refiera hasta dónde llegaron con los sectores con los cuales estuvieron conversando largamente, motivó que el señor presidente vuelva a Quito, se regrese nuevamente a la ciudad de Guayaquil. El plan de la conversa pienso que va a perseverar en horas de esta mañana, y hasta donde le sea a usted oportuno, conveniente, tenga la bondad de descifrarnos para conocimiento del público hasta dónde arribaron en el arreglo de esta justa realidad exhibida por los campesinos de la patria. Bueno, Gonzalo, yo concuerdo primero con lo que dice Paco y Roque. Yo creo que el plan de desestabilización es una cosa, y estamos trabajando con un plan, obviamente, país. Aquí hay un punto de inflexión en el cual el presidente y el gobierno no va a dar marcha atrás. El tema del subsidio no se va a dar marcha atrás. Es una decisión del presidente, una decisión del gobierno, es una decisión que hay que hacerla, que no vamos a permitir que una manifestación, por más caótica o desestabilizadora que haya querido emprender el sector correísta a través de ciertos grupos, no va a haber marcha atrás. Lo que sí quiero felicitar y ver la actitud del sector empresariado. Esa es la forma de dialogar y de acordar. El presidente ha propuesto acordar y dialogar en base a lo que necesita ese sector, no en base a ayudar a un sector de contrabando que se beneficia de cientos de millones de dólares, a un sector del sector empresarial que también se ve afectado. El sector empresarial también se ve afectado con esta decisión. Hay sectores productivos que tienen que ser competitivos, ya no con el subsidio del diésel, tienen que ser competitivos con otras alternativas, con otras propuestas. Por eso el gobierno ha tomado varias decisiones. Y no son solo decisiones para subsidiar el transporte, que también las tiene. Y sí quiero reconocer, Roque, y felicitar lo que ayer tomaron como decisión, apoyar a los ciudadanos que necesitan una compensación para su traslado. El gobierno ha hecho lo propio. El momento en que el presidente decidió subir $15 al bono, 5 millones de ecuatorianos que tienen que tener $15 más para su transporte, estamos paliando el sector del transporte. Adicionalmente, el presidente incrementó 300,000 ecuatorianos que van a recibir $15. Puede ser parte del sector indígena. Es necesario que el sector indígena esté dentro de esta medida para el transporte, pero también hay ciertas compensaciones en el sector agrícola para lo que es importación de bienes de capital, bienes de insumo, tractores, etcétera, que permite compensar. Sin duda, se usa el tractor en el sector agrícola, habrá una compensación a través de la baja de aranceles para la importación de tractores. No es suficiente. Por eso ayer el gobierno ha propuesto un plan integral de desarrollo del sector agrícola, que es a través del agua, condonación de deudas, tema de predios, sistema de riegos, centros de acopio. Estamos proponiendo en la mesa del sector indígena una negociación. No
se va a dar marcha atrás a los subsidios. La condición de ellos de derogar el decreto para sentarse a dialogar simplemente es imposible. ¿Pero cuáles son las compensaciones concretas? Bueno, ha habido compensaciones tanto para el sector industrial y compensaciones importantísimas. Sí, pero usted no está hablando de tractores y los indígenas no vinieron a marchar por tractores. En general, el sector agrícola, vamos, ¿no es cierto? Si hay una subida al diésel, que el sector agrícola dice, bueno, me sube de lo que hemos conversado, la gasolina para operar el tractor, sin duda que sube. Pero el costo no solo es la gasolina, hay otros costos como la importación de varios materiales, de insumos y bienes de capital para el sector agrícola, que sin duda algunos campesinos lo utilizan, otros son parte del sector agrícola, pero tenemos, como bien dice Roque, trabajar y proponer un plan integral. La pobreza del sector agrícola es aguda, estamos conscientes como gobierno. Estamos conscientes, el presidente está muy consciente de la problemática que existe, pero no se la puede solucionar ante una decisión de dar de baja un decreto. Este decreto es una decisión nacional. Tenemos que trabajar en una propuesta enfocada a un sector, que es el sector agrícola campesino. Eso ha propuesto el gobierno el día de ayer. Ha habido conversaciones. Si el sector indígena quiere negar que ha habido, lastimosamente no es verdad. El sector, el ministro José Augusto Briones y el presidente del IES, Paul Granda, han estado 2 días en conversaciones. 2 días, 12 horas conversando con el sector indígena. ¿Son actores persuasivos ciertamente o requieren de refuerzos para darles No, son viento? actores, tanto Paul Granda como José Augusto. José Augusto ha trabajado en Naciones Unidas varios años. Las Naciones Unidas está acompañando este proceso. Estamos trabajando con Naciones Unidas desde más de un año en el proceso de diálogo y acuerdos que promovió el presidente de la República. Paul Granda ha estado trabajando con los sectores sociales muchos años, se ha sentado a dialogar tanto con el sector transportista, con el sector indígena, pero si la condición es eliminar el decreto, eso el presidente ha sido muy claro. Esta decisión está tomada. Esta decisión es histórica como la primera decisión del presidente. Aquí hemos tenido 2 grandes arremetidas como gobierno. Primero, cuando se quiso recobrar la democracia, la institucionalidad, la libertad de expresión, hubo la primera gran arremetida del grupo correísta, y ahora que se tomó una segunda gran decisión, que es finalmente sellar esos huecos fiscales que tiene el Estado de deudas impresionantes, que no podemos seguir creciendo las deudas para sellar un déficit fiscal, sino tomar decisiones como las que tomó el presidente y a la par crear ciertas compensaciones necesarias para el país. En el tema de aranceles, por ejemplo, el sector tecnológico, reducir los aranceles del 15% al 0% es parte de un proceso integral. Ya el sector agrícola no necesita de la situación geográfica o del sol para ser competitivo. Necesita también de sectores de modernización y tecnológicos para ser competitivo. General Moncayo, ¿qué reflejaría el señor presidente o el mandato del presidente el instante en que cedería a esto de derogar un decreto tan significativo, importante incluso para nuestro país, por la manera como fue configurado y por el rescate del orden, la estabilidad económica y la honradez política que no ha venido primando en este sector de los combustibles? ¿Cuál es su diagnóstico? Y el señor presidente mencionó, general Moncayo, exalcalde de Sevilla, respetable ministro. El señor presidente casi que reafirmó que existió un plan de desestabilización concertado, incluso dio los orígenes de esta concertación ubicando en la administración Maduro de Venezuela, de quien se ha convertido, por reporte de la agencia Reuters, el expresidente en asesor de Maduro. Bueno, ahí están primos hermanos. Entonces, el presidente Moreno, en una entrevista que concedió a Fernando del Rincón de la cadena CNN en español, decía con lujo de detalles lo que sigue. Parece que fue algo planificado inclusive antes del triunfo electoral que tuve yo. Pero sin embargo creo que uno de los elementos que de mayor manera confirman esto es la presencia de altos dirigentes
de lo que ahora se denomina la Revolución Ciudadana y de la presencia inclusive de Correa, que algunas personas que mantienen que todavía se encuentra ahí, inclusive identifica la ciudad de Barquisimeto como el sitio en el cual estuviera residiendo, pues ellos acudieron para recibir, estamos más que seguros, las órdenes, las indicaciones, la direccionalidad que se debía dar a este proceso por parte del sátrapa que dirige lastimosamente los destinos de ese pueblo querido venezolano. Señor general. A ver, hemos pasado varios años hablando de Correa. Y el discurso del presidente ya no puede agotarse en Correa. Ahora vamos a hablar de la conspiración, cierto es. Pero ¿y cuáles son las respuestas que da el gobierno a los hechos concretos y reales que aquí Roque los ha planteado, que los venimos planteando? No vamos ahora a encerrarnos en lo que ya sabemos, que detrás de todo el espectáculo dramático de violencia había una conspiración. Pero eso no modifica en nada la realidad del desempleo. Pero desentrañemos esa conspiración Claro, también. eso, pero a ver, es que ese es el problema. Mezclamos todo. Cualquier conductor político racional hace un mapa de actores y no se centra en un actor, dejando de ver lo que pasa en el cuadro general Ahí del tiene conflicto. razón. Entonces hoy nos vamos a colgar de la conspiración, no vamos a solucionar los problemas. Hoy tenemos que buscar soluciones para lograr que los sectores que tienen reclamos legítimos y justos no sean utilizados pues por los conspiradores. Mire, la vieja práctica marxista de que hay que agudizar las contradicciones para tomarse el poder. Correa está haciendo lo suyo. Quiere agudizar las contradicciones. ¿El gobierno qué tiene que hacer? Lo que están haciendo. Actuar sobre los problemas reales para evitar que esas contradicciones se agudicen. Pero eso es elemental. Entonces, hoy hay que recabar de liderazgo indígena. No se puede sentar a negociar partiendo de una tesis inaplicable. La tesis de suspender este decreto es inaplicable, pero también hay que explicarle a la gente. Mire, el 2013, en la asamblea, yo era asambleísta, aprobaron un presupuesto con petróleo de $80. Se les dijo, ahí estaba la señora Pavón, ahí estaba el señor Virgilio Hernández, se les dijo, ¿cómo es posible? El petróleo no va a estar a más de $40, porque eso era noticia, no era noticia, era una realidad palpable en el mercado. Aprobaron presupuesto con petróleo de $80, déficit $6,000 millones. ¿Quién tiene la culpa? A partir de entonces, claro, la viveza criolla, ¿no? Corre donde los chinos, asume deudas carísimas, saca papeles basura, porque no fue valiente el señor Correa para él asumir la responsabilidad de haber disfrutado de tanto dinero y querer seguir gobernando con petróleo de a $100 cuando ya valía $40. Entonces, acumulado de déficits fiscales, de 5,000, 3,000, 4,000, 6,000, todo eso, ¿cómo se cubre si no es con deuda? De manera que hay que decirle a la gente, yo no tengo por qué defender a este gobierno, yo siempre he defendido a mi país. Esa ha sido la impronta de mi vida. Yo no estoy hablando a favor de Moreno ni de nadie, estoy hablando a favor de mis hijos, de mis nietos. Muy bien, general. Un país que cada año tiene déficits fiscales de 5,000, 6,000 millones, está convirtiéndose en un país frustrado.
en un país sin viabilidad. Eso no puede ser así porque perdemos todos. Entonces, tenemos una balanza comercial no petrolera deficitaria. O sea, es un país que no produce para exportar suficiente para compensar lo que importa. Y sabemos que no tenemos petróleo sino para 12 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por favor, ¿qué vamos a hacer? Esto no es apoyar a Lenín Moreno. Sabemos que el señor Correa no se religió porque supo cómo estaba el país y prefirió irse y dejar que otro cargue con sus errores, con sus responsabilidades, con su ineptitud para gobernar. Claro, ahora sí sería fantástico volver, pero si volviese no va a quitar, no va a devolver estos subsidios. No lo va a hacer porque sí es economista. Entonces, por favor, no se trata de un tema de irse a sentar a poner una condición, porque si te sientas partiendo de que o se hace esto o no hay arreglo, entonces estás imponiendo. Esto no es negociar, esto no es dialogar. Hay que pedir a los sectores campesinos, a los sectores indígenas, a los sectores de trabajadores, que saben muy bien cuál es la situación del país, que se sienten con apertura a pedir lo que en justicia les corresponde, pero no a poner condiciones sine qua non, sino estamos perdiendo el tiempo, se sigue perdiendo enormes cantidades de dinero cada día de esta paralización, y créanme, los únicos que van a pagar todas estas irresponsabilidades de caudillos que no merecen calificación de estadistas son nuestros hijos, nuestros nietos desde este país. Entonces, por favor, sentémonos a dialogar. Diálogo quiere decir escuchar, poner en la mesa propuestas, buscar la mejor solución posible, que no puede ser ganar y ganar, porque eso es lo que el Ecuador requiere, no el señor Lenín Moreno, no este gobierno, el Ecuador, nosotros requerimos de eso. Andrés Michelena, Tal por vez favor. déjame solo Sí. un comentario de nuevo de lo positivo, porque yo creo que para poder vender esta idea vamos a tener que decirles qué es lo bueno de todo esto, ¿no? Ya. Dos detalles. El uno, Magnífico lo suyo, señor general. hay 20 buses eléctricos funcionando en Guayaquil. Realmente Quito es el que necesitaría los buses eléctricos más que otras ciudades por la altura a la que está. La contaminación no solo se produce por las emisiones de CO2, sino los óxidos de nitrógeno, que son los cancerígenos peligrosos, que a esta altura se producen mucho más. Bien, a 40 centavos de dólar, los buses eléctricos son viables. Si bien cada bus vale mucho más, vale $400,000 en vez de 150,000. En cambio, el combustible, que es la electricidad, vale casi el 15% de lo que vale el diésel. Con lo cual, se podría tener buses eléctricos de manera inmediata. Hay una empresa china, muy prestigiosa por cierto, que ya le ha ofrecido al gobierno la instalación de una fábrica de buses que sería la primera en Sudamérica de buses eléctricos. Bueno, con tarifa de 40 ya podemos hacer eso. Entonces, miremos las cosas positivas también. ¿Qué se puede lograr gracias a esta medida que ha tomado el gobierno? Las industrias están este rato por fin aceptando que en vez de utilizar diésel pueden utilizar energía solar. Y hay sistemas de acumulación de energía modernas que sustituyen el diésel de nuevo. A ese precio de diésel ya no les conviene a las industrias utilizar el sistema tradicional y están pidiendo el cambio hacia sistemas solares. Así que enumero todas estas cosas solo para que veamos la parte positiva, porque si no, vamos a ver solo lo destructivo, y quiero a lo menos aportar estas ideas. Muchas gracias, exalcalde Roque Sevilla. Yo lo que quiero es que
tenga la gentileza de recordarnos, o de que recordemos entre todos, los peligros que subsisten a una aplicación desobediente de la lógica financiera que traería consigo medidas, en efecto, duras, pero que si se retrocede, señor ministro, podríamos francamente llegar a un escenario de desdolarización, de caída de la dolarización, que sería el acabose final para el Ecuador. Y esto me parece que es un elemento que ustedes no deben ponderar, sino hablar con realidades. Bueno, Gonzalo, tal como usted lo dice, y no concuerdo lo que dice el general Moncayo, el gobierno no está haciendo. El gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, y en una decisión absolutamente valiente e histórica. Pero retirar los subsidios. Que demoró mucho. No, Gonzalo, aquí hay que tener, el presidente tiene no cálculos políticos, porque lo ha dicho muy claro. La realidad de los campesinos y de los sectores indígenas Totalmente, es Gonzalo. deprimente, no solamente para la administración de ustedes, sino por un sinnúmero de presidentes que se han pasado en los últimos 20, 30 años de agache frente al desafío que ha primado en los sectores indígenas campesinos. Totalmente de acuerdo. Estas decisiones que se están tomando son estructurales, Gonzalo. No son soluciones parche. No son soluciones para alivianar o hacer un paliativo para ningún sector. La decisión que se ha tomado y que ha tomado el presidente Moreno es una decisión histórica. Durante 45 años, ningún presidente de la República tomó una decisión que había que tomarla. Y es parte de una solución de un gran déficit fiscal económico que tiene el país. No podemos taparnos los ojos y decir que no se ha hecho nada. El presidente Moreno lo primero que hizo es transparentar las cuentas. Y sabíamos que hay un problema serio económico, que se lo transparentó en su momento. Luego se construyó un proceso de credibilidad importante hacia organismos multilaterales, donde Ecuador no es que se ató a un convenio con el Fondo Monetario. Ecuador tiene un plan, tiene una propuesta económica que no es de solución de 1 año, 2 años o 3 años, pero sí es una solución de un problema estructural. El presidente ha sido muy claro, que el próximo presidente que venga, que pueda gobernar en paz. Ahorita no vamos a dar soluciones de 40 años, Gonzalo. O sea, pedir eso es estar ciegos. Pedir que haya soluciones durante 40 años que no ha habido es estar ciegos. El problema ahora es dejar una base sentada. El presidente no está buscando ser presidente en las próximas elecciones. El presidente está buscando solucionar problemas estructurales. La economía. El médico Fondo Monetarista también se ha equivocado tremendamente y viene al último a presionar simplemente castigos sociales para poder salir más o menos con cuentas fiscales. El presidente ha tenido siempre en la cabeza el tema de los subsidios. Sí. Desde el primer día de gobierno. Sí. No había cómo tomar una decisión sin antes no tener un plan. Había la propuesta y mucho se discutió de subir el IVA. El presidente nunca estuvo de acuerdo con subir el IVA. El presidente sabía que había que tomar una decisión estructural. Tenemos todavía algunas decisiones adicionales que hay que tomar como gobierno, que son impopulares, que a nadie le va a gustar, pero sí, como dice Roque, en una mesa donde se ven cosas positivas, constructivas. Tener un discurso político es lo más fácil, pero tomar las decisiones y sentarse en una mesa, no a dialogar políticamente, a dialogar en un tema económico estructural del país. Lo que hemos propuesto al sector agrícola es, hagamos un plan, escuchamos sus necesidades, sabemos sus necesidades, pero no por un sector que es importante para el país, que representa un porcentaje importante. No podemos dar debajo una decisión nacional. Eso nunca va a pasar. El presidente Moreno, si esas son las condiciones, tendríamos que irnos a la casa. ¿Por qué no nos confía, ministro, que ustedes descubrieron en serio, profundamente, cómo se manejaba el tema de los combustibles con destinos sesgados que predominaron como un mecanismo correísta desde hace algún tiempo para usufructuar conjuntamente con las oligarquías de transportistas? Por supuesto. Este negociado. Las grandes mafias que ha habido. Pero cuéntele a la grandes gente. mafias que ha habido en provincias del Ecuador donde se transportaba diésel.
donde el sector privado y sector público se cohesionaban para hacer negocios a través del dinero de todos los ecuatorianos. Todas esas mafias hoy, lastimosamente, no están viendo por el país, están viendo por sus propios intereses económicos. La decisión es muy dura. La decisión no solo es económica, es una decisión de romper las mafias que también ha habido cohesionadas. Tenemos un comunicado donde las FARC defienden lo que está pasando, lo que propone Correa. ¿Dónde están las FARC? ¿Con quién trabajan? Cuando el presidente decidió atacar el tema de la frontera, no era un tema de la frontera por ser frontera, era una frontera donde pasaba droga, donde esa droga... Y combustibles. Por supuesto, y combustibles. Donde no fue una decisión, bueno, voy a decir que en Mataje no, en Mataje se transportaba droga, había relación, había un gobierno anterior que también tenía ciertas cohesiones y alianzas con un sector narcotraficante, donde se hablaba que había un gobierno, un narcogobierno. El que vino a financiarlo. Por supuesto, Gonzalo, romper esas decisiones no se rompe con un discurso, se rompe como lo ha hecho el presidente Moreno, con decisiones, sin tener miedo al costo político, sin tener miedo a la vida y sin tener miedo a lo que pueda pasar en un futuro político. La estrategia de estas vísperas estuvo financiada por algún cartel. Tenemos comunicados de las FARC diciendo que apoyan esto. Tenemos y hemos apresado a varios extranjeros que han sido y han denunciado que han sido pagados para hacer este tipo de vandalismo. Lo que pasó la semana pasada, Gonzalo, no es de Ecuador. Ese tipo de vandalismo salvaje no son Ecuador, no es Ecuador, no es el quiteño, no es el guayaquileño, no es el cuencano. Esto no somos nosotros, no es un discurso, es la realidad. Es una metodología exógena. Es un tema de afuera muy decirlo profesional donde hay temas de terrorismo, no de protesta. Estamos enfrentándonos frente a mafias. Economista Roque Sevilla, porque vemos que el tiempo se nos va achicando. ¿Qué vamos a hacer con este escenario? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué recomienda usted desde el sector empresarial, pero también de este sector sensible de ciudadanos que tienen que mirar al campo? Voy a dar dos sugerencias, la una para el campo, la otra para la ciudad. Para las ciudades, desde hace algún rato, a lo menos en el caso de la ciudad de Quito, porque Cuenca ya lo hizo, Guayaquil está por hacerlo, Quito está atrasado. Y es de focalizar absolutamente el costo del transporte a través de tecnología. ¿A qué me refiero? Ya hace ratos deberíamos tener nosotros una caja única para la transportación. Quiere decir que todo el pasaje que se paga a lo largo del día va a una caja electrónica única. Y los viajeros tienen una tarjeta electrónica que en unas máquinas se carga con dinero para poder pagar en el bus. El bus ya no se paga con dinero, sino que la tarjeta se lee en un lector y entra el pasajero. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que a 4 grupos que creo que merecen que se focalice el subsidio, pueden recibir esa focalización. Digamos que finalmente termina la tarifa en 40 centavos, digo con cifras. Bueno, dejemos en 25 centavos los estudiantes, las personas de la tercera edad, los minusválidos y las personas que reciben el bono de la pobreza. Esos se acercan y reciben una tarjeta especial con un chip que, previa a la demostración de ello, se sabe que esa persona tiene esa tarjeta y puede utilizarle, diga usted, hasta 4 veces al día, porque también podría darle al vecino para que utilice la tarjeta. Bueno, 4 viajes tiene con subsidio al día. Y eso es lo que paga el gobierno, la diferencia entre 25 y 40 centavos. Le paga a la caja automáticamente, de manera electrónica, al final del día se liquida lo que se ha cobrado y se les paga a cada uno de los transportistas y se deposita electrónicamente en la cuenta del transportista. Solucionado el problema. Los demás pagan 40 centavos, así es, tiene que ser así. Y el empresariado hace un ajuste del costo adicional
a través del sueldo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Decir, bueno, si es que el empresariado hace eso, a lo menos ese pago tiene que ser formulado como un bono que no va a la tributación del trabajador, ni tampoco se paga seguro social por él. Fíjense que esta medida focaliza 100% el tema del transporte. Ahora, si me permiten 2 minutos más, en el campesinado. Hay una serie de cosas que son importantes para las comunidades indígenas y que el gobierno se está demorando en tomar decisiones. Una de ellas es la legalización de las tierras de las grandes comunidades, sobre todo amazónicas. Eso sigue dilatándose y hay que tomar la decisión. Y la segunda decisión, que es importante, es que en zonas de alto valor biológico se decida no hacer la explotación petrolera. Si bien ya hay la petrolera y minera, claro, si bien ya hay la decisión por la consulta popular, desde el punto de vista práctico, el Ministerio de Minas sigue teniendo esas áreas como áreas entregadas para las mineras. Eso irrita a los campesinos, les preocupa a los campesinos porque ellos saben el efecto negativo que eso puede tener. Entonces, aparte de eso, todas las otras medidas que creo que tú has mencionado en el sentido del apoyo al campesinado. Yo digo una más. Yo soy presidente de una organización que se llama Endeavor. Endeavor es la organización más grande, soy el presidente del capítulo ecuatoriano, más grande a nivel mundial del apoyo a los emprendimientos, los emprendimientos. ¿Qué es lo que hacemos? Los empresarios que estamos ligados a esto, nos volvemos tutores de los jóvenes de manera gratuita. Y claro, somos viejos duchos en los negocios y les transmitimos rápidamente las experiencias nuestras a los jóvenes, de tal manera que se ahorren todas las equivocaciones que nosotros hemos tenido. Bueno, ¿por qué no hacemos una misión de carácter nacional de que los empresarios, los que tienen emprendimientos, dediquen un día al mes a pensar, a reunirse con el campesinado, a buscar una solución productiva para ellos, métodos de producción que sean efectivos y que eso sea una forma de calificación social, me refiero, de que está cumpliendo con su misión el empresariado. Yo creo que los empresarios también tenemos que hacer esa parte. Si tenemos el conocimiento, tú tienes el conocimiento de la radio, ¿qué tal si tú, Gonzalo, asesoras a las radios rurales para que les vaya mejor? Porque tú eres un experto en esa materia y tu familia es experta en ello. ¿Por qué no puedes hacer eso? Yo soy un experto en turismo. Bueno, ¿y por qué no puedo asesorar a los grupos campesinos? Me han pedido, por ejemplo, el alcalde de Cayambe que asesore yo a Cayambe. Pues tengo que asesorarles. Pero lógico. Yo debo ser el asesor de ellos. Bueno, yo soy el empresario más conocido como experto en el campo turístico. Bueno, entonces asesore, pues ayude a los demás para que esta cosa funcione. Yo creo que estas cosas son las que tenemos que hacer. En vez de estar en la protesta, en la lucha y en la búsqueda del tema político, tratemos de buscar soluciones a los problemas nacionales. Solamente que les molesto con esto último. Quiero que tengan la bondad de escucharle, es cortito, de escucharle al señor vicepresidente de la República. Lo que dijo ayer, vicepresidente, ojalá tenga usted la bondad, a través de la versión magnetofónica, de insinuarnos a todos y especialmente a una vocería que llega a la vena del presidente de la República, aquí presente el doctor Michelena, y un hombre y un empresario y un exalcalde ciudadano creíble que pueda entusiasmar y persuadir al resto de colegas empresarios para que nos empleemos a fondo en la vuelta a la ruralidad. Esto dijo el señor vicepresidente. Estamos trasladando los recursos de quienes más tienen a quienes más los necesitan. Eso es lo que vamos a hacer. Queremos repensar el desarrollo de la ruralidad, sobre todo andina, muy empobrecida por un abandono de más de una década. Venimos personalmente trabajando en el desarrollo de esa ruralidad con crédito adecuado, oportuno, porque creemos que el camino es el empleo, el trabajo. Creemos que el camino no es la limosna. Sabemos que ustedes son capaces de hacer las cosas bien.
Y estamos planificando y los invitamos a ese diálogo para ver qué hacemos con estos recursos, que hoy los sacamos de las manos de los delincuentes también, de las mafias del contrabando de combustibles, más de 300 millones de dólares al año, y los podemos poner disponibles en incremento de bonos de desarrollo humano, como ya lo anunció el presidente, en reducción de aranceles para el sector productivo y en el desarrollo de planes de lucha contra la pobreza rural, enfocados sí también en la zona andina del Ecuador. Al unísono, ¿qué ha dicho al gabinete el señor presidente Moreno respecto de este tema, señor ministro Michelena? Bueno, yo creo que la posición de Roque Sevilla es la posición que debemos tener todos los ecuatorianos. Eso es indiscutible y ha sido un mensaje del presidente desde el primer día de gobierno. Sí. La corresponsabilidad. La alusión del general Moncayo también viene a, digamos, a contribuir con ingenio. O sea, hay que contribuir no con discursos, hay que contribuir con hechos, hay que contribuir con soluciones, con propuestas. Está bien los que quieren hacer política, pero el presidente Moreno no es parte de un elemento que quiere hacer política, sino dar soluciones al país. Yeah. Lo que ha dicho Roque es el sentir que debemos tener todos los ciudadanos, corresponsabilidad. La solución no la va a tener el gobierno siempre, ni en todos momentos. Y al 100%. Es imposible. Ahora hay un problema económico. La que puede por supuesto, es lo que el presidente ha dicho, y eso es su ilusión siempre. Dialoguemos, y acordemos, y ejecutemos. Primero dialogamos a ver las necesidades que tienen todos los sectores, luego acordamos ciertas propuestas que hay que ejecutar, y luego implementamos. Y la implementación no solo depende del gobierno. Cada uno tiene que ceder un espacio, como lo ha hecho el sector empresarial ayer, que es importantísimo. Es la mejor forma de aportar. El gobierno aporta en lo que puede y el empresario aporta. En las decisiones que se han tomado, las empresas que ganan más de 10 millones de dólares en ventas en el país están aportando con un 0.25%. Es decir, tenemos 400 millones de dólares que van a destinarse a los sectores sociales, que es salud, educación y seguridad. Esa es la forma de ser corresponsables y así lo han aceptado en una mesa de acuerdo con el gobierno, los empresarios. Ahora el sector indígena tiene que hacer lo mismo. No podemos, como dice el exalcalde Moncayo, asentarnos a decir que podemos negociar la eliminación de los subsidios. Imposible. Ese discurso no va más, Gonzalo. Es una decisión tomada necesaria, no solo para negociar con un sector. Esto beneficia a todos los ecuatorianos. Ya no tengo por qué a mí subsidiarme el gobierno, ni a usted, Gonzalo, ni a todas las personas que están en esta cabina de radio. No tenemos por qué recibir un centavo del gobierno para transportarnos. Pero sí hay sectores que necesitan. Hay decisiones que tienen que ser firmes. Hay decisiones que son estructurales, como la de los subsidios. Ahora sí, si logramos llenar el déficit fiscal que tiene el gobierno, tenemos que ponernos a trabajar con propuestas. Si no hay dinero, tenemos que ser imaginativos y creativos, como ha dicho Roque. Vamos al emprendimiento, vamos a la innovación. Tenemos que generar empleos, no en lo mismo. En el campo habrá que generarlo, pero de otra manera. Las condiciones ya no son las mismas. Oiga, en su programa de Ecuador Digital, ¿qué contempla para el campo? Es justamente esto, Gonzalo, es generar el emprendimiento, las startups y la iniciativa a través de tecnología. Ya no podemos ser competitivos solo por el agua, por el riego, por la luz o por la situación geográfica. El campesino también tiene que acceder, por supuesto, a metodologías incluso foráneas que sean adaptables a la realidad. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente en esta decisión que hemos enviado también a la Asamblea? ¿Hay una experiencia de algún país que ha crecido con tecnología en manos de los campesinos, por supuesto, de los hijos, de la gente del campo? Por supuesto, Gonzalo. Hay ejemplos exitosísimos en el mundo sobre el tema de tecnología en el sector agrícola. Aquí hay ya. Tenemos ganado con chips, donde podemos ver la tecnología de cómo avanza el ganado, si está comiendo, si no está enfermo, si está produciendo, si está siendo bien tratado. Esa información que nos da sube a un sistema y ese sistema, ¿qué es lo que hace? Que el seguro para ese ganado sea más barato. Todo ese proceso tecnológico tenemos y lo estamos haciendo. La decisión del presidente es integral, que en el proyecto de ley que se envía, todo el tema de devengamiento, es decir, vamos a cancelar el espectro. 1.000 millones de dólares van a ir a reinvertirse en esos sectores, para que el sector agrícola también pueda tener tecnología. Si no tienen acceso a conectividad, si no tienen acceso a telefonía, si no tienen acceso al Internet de las cosas, si no tienen acceso a la tecnología, no van a ser competitivos. Ya no somos competitivos como éramos antes. Tenemos que ser competitivos con la innovación tecnológica, Gonzalo. Hay que ser
creativos y el presidente ha dado una solución integral. Por eso se han dado ciertas compensaciones. Cuando se dice que se libera el impuesto al teléfono inteligente, a la computadora o a la tablet, no solo es como estamos acostumbrados nosotros para conexión o comunicación. Un teléfono inteligente le permite al sector agrícola manejar su cosecha, manejar su riego, manejar la producción, manejar la alimentación. Y eso con tecnología permite ser más competitivo y más productivo, Gonzalo. Seguramente hasta horas de esta madrugada, ¿en qué quedaron en el arreglo con los sectores que ayer protagonizaron esta gran marcha hacia Quito? Bueno, están conversando ayer, la Universidad Católica ha sido parte de también la negociación que estamos... ¿Cuáles son los rubros más conflictivos? Bueno, lastimosamente hay que pasar, Gonzalo, e insisto, de no podemos derogar el decreto. Eso no hay marcha atrás. Y si el sector indígena no acepta esto, es imposible poder avanzar en ponernos de acuerdo. Hay que entender y hay que tener una discusión racional. Sí. Esta es una decisión nacional. ¿Y en términos de compensaciones, hasta dónde avanzaron? Bueno, hemos avanzado bastante el tema de agua. El discurso de oferta de ustedes, ¿hasta dónde avanzó? Agua, sistemas de riego que lo han tenido. El señor Cholango fue hace una semana secretario del agua. Vaya a ver cuánta agua se ha entregado en el sector agrícola, cuántos proyectos de agua se ha entregado y dirigido por un indígena que fue el señor Cholango, cuántos beneficiarios del sector campesino han sido en este gobierno por el tema de agua, tierras. Vamos a condonar las deudas de quienes no han podido pagar los predios de las tierras que han sido dadas, crear los centros de acopio que sean necesarios para los sectores productivos campesinos, avanzar hacia unos créditos más largos con mejores tasas, hemos propuesto al sector indígena, condonar el tema de deudas que ya lo mencioné. Tienen que escoger esta propuesta, algo que ellos sugieran que pueda ser más importante en el desarrollo del sector agrícola, pero dar marcha atrás. Pero no se puede derogar un decreto indispensable para recuperar. ¿Qué monto de plata se estaba yendo? Estamos hablando de 1.500 millones de dólares, de los cuales no beneficiaban a nadie más que a contrabandistas. Algunos empresarios que han tomado esta decisión con emprendimiento, porque están buscando ser competitivos de otra manera, y al sector transportista, que también se ha enriquecido por muchos años y que hoy tiene que ser competitivo con una calidad de servicio, donde lo que está proponiendo el gobierno es liberar aranceles para que exista lo que dijo el alcalde de Sevilla, buses eléctricos, servicio de calidad, servicio eficiente, que ya no haya muertos en las calles, en las carreteras. Tenemos que modernizarnos, no solo tenemos que reclamar, no solo tenemos que exigir alzando la voz o poniendo propuestas políticas, tenemos que tomar acciones, todos los ecuatorianos. Y en eso esperamos que el sector indígena hoy sea racional en su discusión. No vamos a dar marcha atrás de una decisión tomada. El presidente está aquí para tomar decisiones. Prosigue la plática. Prosigue, esperemos que el día de hoy avancemos. Ayer se cumplió, y hay que reconocer, ayer se cumplió, el sector indígena se comprometió a hacer una marcha pacífica, lo hizo. Se comprometió a limpiar de infiltrados que pueda haber en la marcha que están creando vandalismo, lo hicieron. Felicito, como ha dicho el presidente, y agradezco que ayer hicieron. ¿Son los infiltrados? Bueno, hay varios países, no quisiera señalar hasta que no hay investigación, Gonzalo, pero están presos y tienen que ser, si es posible legalmente, deportados de este país. Tenemos que desechar a quienes están creando caos en nuestras calles. Hay una responsabilidad venezolana, hablando obviamente de la administración Maduro, en lo que ustedes están descubriendo. Bueno, el terrorismo del señor Chávez, creo que esperemos que no esté aquí en el país. El terrorismo y la mafia de estos gobiernos que lo que hacen es abusar de gente pobre, de gente que está sin trabajo, con quienes con 40 o 50 dólares están dispuestos a cometer vandalismo salvaje que Ecuador vivió. Esperemos que la Fiscalía y los jueces hagan el trabajo necesario y reconocer a quienes han sido, sacarlos de este país. No podemos aceptar gente que venga a actuar con violencia y con vandalismo en nuestras calles. Muchísimas gracias. Mi querido Gonzalo, ministro, gracias a usted, siempre es un placer. Muchas gracias. Le invito a que vaya sintonizando en su vehículo oficial o particular a los señores exministros de Economía y Finanzas, don Mauricio Pozo y Pablo Dávalos. Combinado ejercicio de opinión muy interesante. Siempre lo escucho. Muchas gracias.
Exa y Democracia, los multimedios que